preguntas a Joaquín, él las va a responder y luego ustedes van a hacer las preguntas que deseen. Entonces la primera pregunta, Ramón, obligada, es que me hables un poco, nos hables a todos un poco del Barquín Padre, porque ese es el que no conocemos. Conocemos al coronel, conocemos al hombre heroico, el hombre que intentó democratizar a Cuba y desgraciadamente fracasó, pero no conocemos al padre. ¿Cómo era ese Barquín Padre? Sí, Acércate al micrófono. pero voy a seguir tu ejemplo. Hacemos un dúo. Voy a seguir tu ejemplo porque no tengo que apuntar a más nada. Sí, y mi padre fue un hombre verdaderamente excepcional en todos los aspectos. Y como padre, bueno, pues no tengo por qué elaborar mucho, pero fue un muy buen padre, creó una buena familia, y sobre todo, él enseñaba con su ejemplo. Pero un hombre que era un coronel del ejército era muy riguroso en su disciplina familiar. Bueno, mi padre nunca me puso una mano encima. Pero cuando mi padre me miraba, yo sabía, ¿no? Él no me tenía que poner la mano encima. Mi padre era un hombre de mucha rectitud como individuo, era un corazón de oro en un cuerpo de acero. Decía, viste, que él corría maratón. No, efectivamente, corrió maratón hasta los 84 años, ganó el maratón de Nueva York en su categoría mayores de 80. Se rompió la cadera de una caída a los 91 años y al mes y medio ya estaba otra vez haciendo ejercicio. O sea, yo me recuerdo que mi padre me recordaba de joven cuando él, bueno, veía ya las cosas de Cuba, ¿no? Y que se le escapaban un poco de la mano, y él me recordaba que Máximo Gómez hizo la invasión en el año 95 de Oriente a Occidente, dando carga a machete todos los días con 72 años, ¿no? Y entonces él creo que quería estar preparado por si tenía que hacer lo mismo. Así es que como padre no lo hubo mejor y enseñaba con el ejemplo. Pero ese aspecto familiar es siempre muy importante. Vámonos a un momento crucial, ¿no? El 10 de marzo de 1952. Él ya es en ese momento él es capitán, o ya es coronel, o teniente coronel. El teniente coronel y es agregado militar ya en Washington. En Washington. Sí. ¿Tú estabas viviendo en Washington con él en ese momento? Sí. ¿Cómo reaccionó él? ¿Te acuerdas? Eras Sí, más jovencito, pero ¿te acuerdas? Sí. En mi familia, como la de muchos acá presentes, se nace ya teniendo cierta edad, porque no lo puedes evadir. Y yo me recuerdo en la madrugada del 10 de marzo, serían las 3, 4 de la mañana, sonar el teléfono, ¿no? Y empezar a encenderse las luces, y yo sabía que algo había pasado, ¿no? Y mi madre, que trataba de explicarme sin necesariamente, ¿viste?, tener que entrar en cuestiones políticas que yo no iba a entender a esa edad, dice, no, que Batista dio un golpe de estado. Él no sabía absolutamente nada de eso. Se rumoraba, pero él estando fuera de Cuba tenía muy poco. Lo que dice es que en cuanto él lo comprobó, hizo otra llamada y entonces llamó a quien habían nombrado ayudante general, inmediatamente que fue a Cantillo, que había sido su compañero de escuela de cadetes, y le dijo a Cantillo, usted está mal y yo renuncio. Cantillo le pidió que reconsiderara, que Batista había hecho lo que había hecho por una cuestión de corrupción en el gobierno y que Batista iba a llevar otra vez al país a elecciones. Mi padre no necesariamente creyó aquello, pero entre las llamadas que llegaron poco después de ese día, empezaron a llegar llamadas de algunas figuras muy ilustres, como Justo Carrillo, Felipe Pasos, diciéndole a mi padre que no renunciara, que si todos los oficiales democráticos renunciaban y se iban,
que no había forma, ¿no?, de después llevarlos a salvaguardar al país. Hay un debate entre, bueno, hay afirmaciones de que los Estados Unidos sabían que se iba a dar el golpe del 10 de marzo del 52 y los servicios de inteligencia norteamericanos. ¿Tu padre, como agregado en Washington, pudo alguna vez dilucidar esa? No con esa certeza. Se sabía de que Batista estaba conspirando. Se sabía porque Batista estaba postulado en aquellas elecciones donde iba a ganar o Agramonte o Elia, y Batista iba aparentemente muy a la saga. Pero se rumoraba de que él iba de alguna forma. Tenía un 10% de apoyo en este momento, de acuerdo con la última encuesta de Cuba. Batista estaba liquidado en esa elección. Pero no, o sea, si yo nunca oí a mi padre decir ni de que él, ni de que la inteligencia americana le hiciera saber de que Batista iba a dar un golpe de Estado el 10 de marzo. Voy a dar un dato marginal, pero interesante, porque es un debate. Lo probable es que no lo supieran. Y es probable porque pocos días antes del 10 de marzo hay un acuerdo entre el gobierno de Prío y la CIA, donde el gobierno de Prío le iba a dar servicios, es decir, se articulaba dentro de la Guerra Fría para perseguir los esfuerzos de la Unión Soviética en Cuba. Entonces era muy extraño que mientras estuviera la Agencia Central de Inteligencia forjando un pacto con el gobierno de Carlos Prío, simultáneamente supiera que le estaban dando un golpe. Pero eso es un dato marginal que además no deja de ser una conjetura, porque realmente es deducir algo que no está muy claro. Vuelvo a él, ¿qué tiempo después del 10 de marzo, qué tiempo más se queda en Washington? Hasta que cae preso. O sea, mi padre, por ser un oficial profesional, democrático, que tenía ascendencia con otros oficiales de lo mejor que había, ¿no? Porque en cierto sentido lo que hablaba Carlos Alberto en términos de la profesionalización del ejército de Cuba, el querer crear un ejército que no obedeciera a los caudillos de turno, sino a la república. En parte es mi padre uno de los pilares que lleva eso, porque él creó la Escuela Superior de Guerra de Cuba, de la cual casi todos los oficiales de la conspiración fueron graduados. Y en la Escuela Superior de Guerra de Cuba, los profesores no eran militares, no eran otros capitanes, ni coroneles, ni generales. ¿Quiénes eran esos? Eran los principales miembros de la Facultad de la Universidad de La Habana. A la Escuela Superior de Guerra de Cuba, mi padre llegó a enseñar a hombres como Roberto Agramonte, como Ramón Infiesta, como Rafael García Bárcena, como José Miró Cardona, como Leví Marrero, como Gerardo Canet. Eran hombres que eran de verdad la flor de la intelectualidad de la Facultad de la Universidad de La Habana, porque la intención era ir creando una mentalidad verdaderamente. ¿En qué periodo él crea esa? Gracias por los aplausos. ¿En qué periodo él crea la Escuela Superior de Guerra? Sí, mi padre se gradúa de la Escuela Superior de Guerra de México. Ajá. Y es con ese aval que viene y crea la Escuela Superior de Guerra de Cuba, que por cierto, el director oficial no era mi padre, era el coronel León Calá, cuyas nietas están acá presentes, ¿sí? Pero estamos hablando del año 47, 48, más o menos. Entonces después, en el momento en el que él está entre el 10 de marzo del 52 y el 56, él sigue en Washington. A mi padre lo nombra agregado militar a Washington, lo nombra Prío en el año 50. Y él se va de agregado militar, después de agregado militar y aéreo, después lo nombran también delegado a la Junta Interamericana de Defensa, pero se queda en Washington, de hecho, un número de años. Cuando viene el 10 de marzo,